Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Celestialmente Francos. Hoy estamos ya saliendo de esa saga que hicimos de Guardianes de la Galaxia. Esperamos que les haya gustado mucho. Si usted todavía no la ha escuchado, esta es la primera vez que tiene contexto y contacto con Celestialmente Francos. Le decimos que puede buscar los episodios que fueron inspirados en Guardianes de la Galaxia, donde hablamos de muchas cosas, donde hablamos de identidad, de propósito, donde hablamos de autenticidad de relaciones, hablamos de muchas cosas. El día de hoy vamos a empezar con algo diferente pero cercano. Y antes de ello, pues queremos contarles que Celestialmente Francos es un espacio donde ustedes van a poder realmente encontrar temas que viven en el día a día, que vivimos en el día a día, porque todo parte realmente de lo que vivimos y sabemos en el día a día, pero explicado a través de series, videojuegos, películas, música, diferentes elementos que nos van a permitir poder hablar de cada uno de estos temas, entenderlos y masticarlos mucho más fácil, aportarnos tanto a ustedes a nosotros como nosotros a ustedes y así poder generar mejores conceptos y mejores argumentos ante diferentes cosas que vivimos en el día a día. Es un espacio que nace de cristianos para cristianos, de cristianos para no cristianos, de no cristianos para cristianos. Este es un espacio donde todos podemos hablar, donde todos podemos interactuar y lo mejor de todo es donde todos nos podemos aportar para la vida. Somos Luis Enrique y Nati y el día de hoy queremos hablarles a ustedes basándonos en dos películas que nos parecen espectaculares. Las mismas son La La Land y The Greatest Showman. Ambas películas nos van a hablar de algo muy importante después de haber encontrado nuestra identidad, después de haber encontrado nuestro propósito. Vamos a hablar el día de hoy sobre los sueños, qué es el tema de soñar, qué es el tema de ambicionar algo, qué es el tema de tener un plan de vida, porque no es lo mismo hablar de propósito a tener sueños. Realmente hicimos una diferencia en el podcast anterior, en la segunda parte de Soy un Mapache, sobre lo que es realmente tener un propósito, para qué fui creado, por qué estoy aquí en la tierra y realmente qué es lo que me tiene que motivar cada día. Pero ahora vamos a hablar un poco de soñar, qué es el tema de soñar, qué es el tema de tener un plan para lo que voy a hacer en mi día a día. Entonces, empecemos por dar un contexto, si quieres, de tu parte sobre La La Land y yo hablo un poquito sobre The Greatest Showman y después entramos sobre el tema de lo que es soñar. Bueno, creo que cada uno va a hablar de su película favorita, porque en sí la mía es La La Land, es una película, bueno, es un musical que me encanta. Creo que no lo repetimos en cine como unas cuatro, Sí, cinco bastante, veces y le dimos bastante. mucho palo. Era una excusa cada vez que nos encontrábamos con alguien que no lo había visto. Bueno, entonces ¿No vamos a la ha verlo visto? con los papás de un lado, vamos a verlo con los papás del otro, vamos a verlo con los abuelos, vamos a verlo con compañeros de la iglesia. O sea, cada vez que alguien nos decía que no lo había visto, nos metíamos nosotros a llevarlo. Sí, total. Y después de que salió la banda sonora, compramos el CD, o sea, un reguero de cosas impresionantes que yo digo, esa película valió la pena, es una película muy linda, es un musical espectacular desde que inicia, es muy chévere. Pero bueno, yo creo que primeramente tienen que tenerla clara si les gustan los musicales o no, porque si ustedes no son de mucho musical, la verdad, pues va a ser un poco difícil, ¿sí? Porque hoy vamos a hablar prácticamente de dos grandes musicales películas que amamos profundamente y que nos encantan porque nos llevaron a pensar muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, La La Land, ¿en qué consiste? Es una historia, digámoslo que de sueños y de amor, de relaciones. Es una historia de donde se encuentran, digamos que son relaciones que diga, como hablamos, ¿no? Puede ser predestinadas con un propósito. Ella es actriz, o su sueño es ser actriz, y él le encanta el jazz, y su sueño es tener un bar de jazz, pero nunca se les daba como la oportunidad de lograr sus sueños. Y de repente cuando ellos se conocen, el uno con el otro empieza a darse cuenta de que esos sueños se pueden lograr y que tienen ese apoyo que nunca habían tenido y se empiezan a dar las cosas y bueno, dentro de esto nace una historia entre ellos de amor, de sueños, de mucha música, jazz, bueno, un reguero de cosas.
espectaculares de esta película y así avanza. Pero quiero dejarlo cortado, quiero cortarlo ahí, Sí, no quiero irme porque a es lo que último. quiero, Sí, 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 sí. exacto, porque lo vamos a desarrollar durante el episodio. Ahora, hablando de El Gran Showman, estamos hablando de la historia que narra, digamos que es un estilo como de biografía de P.T. Barnum, que fue el creador o el originador de lo que ahora conocemos como circos. Él es un tipo que está trabajando en lo que tiene que ver en ese momento como, según si mi memoria no me falla, es el tema como el ferrocarril y la empresa en la que él trabaja quiebra y el man se enamoró de una niña desde pequeño y él le prometió al suegro que le iba a dar una vida espectacular. El suegro tenía mucha plata y llega un punto en el que quiebra esa empresa donde está y él realmente no sabe qué hacer. La esposa lo ama profundamente y él llega a un punto en el que estando con sus hijas le nace esta idea de montar un show, de montar algo diferente, algo especial. Entonces, no llego a las conclusiones de cada uno Ujú. porque sé que nos van a ayudar durante el desarrollo del episodio y ustedes pues las verán, esperamos que vean las dos, o sea, no esperamos que escojan algunas, sino que vean las dos porque ambas tienen su escena especial, a pesar de que no terminan igual. Mm. Pero entonces, vamos a hablar del tema de sueños. ¿Qué es soñar con algo? Yo creo que soñar es, no muchas veces es para lo que tú tienes dones, pero sí es algo que, no sé, soñar, yo creo que es anhelar algo que crees imposible dentro de tu realidad o dentro de tu alcance. Ok, eh, cuando tienes un sueño, normalmente tienes las herramientas para cumplir ese sueño, porque, digamos, eso es lo que tú vas enrutada, porque la mayoría de la gente dice, no, para yo poder soñar con algo, quiero ser, porque es que ahí ya no estamos hablando nuevamente, les repetimos, si usted no entiende en este momento la diferencia entre sueños y propósitos, le recomendamos que se vaya a la segunda parte de Soy un Mapache aquí en el podcast, bien sea que usted nos esté viendo en YouTube, bien sea que nos esté escuchando en Spotify, nos esté escuchando en Deezer. Entonces, búsquese la segunda parte de Soy un Mapache porque ahí se dará cuenta del por qué usted fue creado, para qué fue creado. Pero mi pregunta es el tema de los sueños, o sea, el tema de algo que voy a hacer en mi vida. Soy abogado, quiero tener una casa, quiero tener una familia, cada uno de estos elementos, te digo, ¿será que, por ejemplo, quiero estar en la alabanza? ¿Será que yo siempre voy a tener las herramientas para cumplir ese sueño? ¿O en el camino iré desarrollando cada uno de esos temas para poder cumplir mi sueño? Yo creo que uno no nace soñando. Es decir, tú desde que ya tienes unos 5 años, tú no, bueno, en algunos casos sí, pero no siempre, el 90% de todos no sabíamos qué queríamos ser ni teníamos sueños en ese momento, ¿sí? Hablábamos de cosas y de gustos que queríamos pero no eran sueños, o sea, no eran de verdad esas cosas que yo anhelaba y que sabía que cuando las fuera a lograr iba a ser una alegría infinita. Eso no era. Pero yo creo que los sueños se van construyendo a medida que avanzamos dentro de la vida, porque también he conocido casos donde los sueños cambian, ¿no? Donde la visión a veces cambia. A veces yo tenía, no sé, de pronto mi sueño era irme por este lado o a labor en tema profesional, pero la vida me fue enrutando por otro lado, Dios me fue enrutando por otro camino, donde sabía que yo iba a poder explotar todos mis dones. Y no era eso, y no estamos hablando de que Dios sea envidioso o que Dios no quiera que soñemos, porque a la vuelta nos va a arrebatar eso. No, por el contrario, Él sabe qué es lo que más nos conviene y hacia dónde debemos ir. Y yo creo que los sueños se van construyendo a medida que vamos quemando etapas. Sí, eso me gusta, el tema de las etapas, porque evidentemente no está mal con que sueñes algo que para algunas personas llegue a ser inmaduro. No está mal con que realmente puedas identificar que existen caminos que te van a llevar a ciertos elementos que para las demás personas no son normales. Ujú, Es más, ser cristiano no es normal en este tiempo. Ser cristiano no es fácil, no es ujú. algo aceptado normalmente, porque el sueño de tu querer servirle a los demás y de buscar el bien para todos no es algo que digamos quede como tan claro, en especial porque
en este mundo, y es algo que quisiera tocar contigo, este mundo te mide tus sueños según la capacidad de cómo puedas argumentarle a los demás que los puedes cumplir. Ujú. Hay un elemento, digamos, en el Gran Showman que me parece importante y es que él depende del sueño que nace de ver a sus hijas con un regalo que él improvisa a través de una lata vacía y una vela. Él depende del banco para que le dé Mm. la financiación para poder montar su primer show. En La La Land, ella no recibía realmente ofertas y él realmente no tenía la plata para poder montar su... Entonces a veces dependemos de un tercero que, entre comillas, nos apruebe el sueño. La pregunta va hacia el lado de, ¿mi sueño depende de la aprobación de un tercero o hay alguien más importante al que yo tengo que llevarle mis sueños? No, jamás va a depender de terceros porque todos nacemos con un propósito y yo considero que los sueños más bien se transforman. Cuando estamos en ciertas etapas de nuestra vida, los sueños van mejorando y van cambiando. Sí, cuando tú llegas a, de pronto en un ámbito laboral, empiezas en un cargo chiquito, llamémoslo así, tu sueño en ese momento va a ser de pronto el cargo que le sigue, ¿no? Y después vas a ir avanzando y ya dices, mi sueño más adelante puede ser llegar a ser un vicepresidente, pero ese sueño nunca estuvo en tu corazón. Ese sueño se plantó a medida que ibas avanzando dentro de este camino, porque aprendiste también de una u otra forma a amar la labor que haces. Entonces yo creo que va enrotado por ese lado y también yo pienso que los sueños hay que llevárselos a Dios y saber el qué camino les va a dar. Yo soy fiel creyente y un testimonio enorme de de que los sueños a veces se quedan cortos, que nuestra mente se queda tan corta soñando, porque Dios sorprende incluso mucho más de lo que nuestra mente humana podría llegar a imaginar. Tú pensabas que podías tener esto, Dios se entrega el triple y mucho más grande de lo que nuestra mente hubiera podido concebir. Sí, efectivamente, entonces es trascendental, digamos, decirles que evidentemente no debemos tenerle miedo a llevarle a Dios nuestros sueños, a decirle, oye, yo quiero esto, yo Ujú, sueño con esto. Los hombres que les encantan los carros, las motos, ¿por qué no poder decirle a Dios, oye, Dios, ujú, esa moto me encanta? O los solteros que dicen, oh, esta chica me parece hermosa, porque cada uno de estos sueños, cada uno de estos pequeños, no lo quiero llamar propósitos, no. pero cada una de esas pequeñas metas a las que quieres llegar, es bonito en lo que vincules a Dios en cada uno de esos pasos. ¿Por qué? Porque encontrarás respuestas a medida que vayas llevándoselas a las personas que te pueden dar un conocimiento serio sobre ellas. Y en ese sentido, pues es muy trascendental que lo hables en primer elemento con Dios, en primera instancia con Dios, porque puedes llegar a cometer errores en tu caminar si lo quieres manejar tú solo. Y ahí quiero continuar con el tema hablándote de qué errores cometieron los protagonistas de La La Land. No, bueno, es complejo porque hablábamos hace un momento de si era el momento o no era el momento de estar juntos, ¿no? Porque ahí fue donde ellos empezaron a creerse el cuento de que efectivamente podían lograr esos sueños y aunque les hubiesen cerrado mil puertas, les decían no, 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 alguien creyó en ellos y creo que eso también es muy importante cuando Dios pone personas que creen en tus sueños, que le apuestan a esos sueños. Tenemos amigos también y una amiga en especial que ella empezó su emprendimiento y no tenía cómo iniciarlo. Y Dios puso una persona que le dio el capital para poder iniciar esto. Entonces también yo creo que hay que apostarle a los sueños de las personas que amamos. Hay que creer, o sea, no sintamos que los sueños de los demás, porque sean muy grandes, no se van a lograr. Y yo creo que yo también creo que soy una persona que le encanta estar diciéndole a la gente, no pienses en pequeño, piensa en grande, créelo, no importa, no importa, sigue pensándolo, sigue soñándolo. Y algo muy importante que en mi caso personalmente es declararlo, confesarlo y ver con fe que voy a estar en ese lugar que he soñado. Y cualquier sueño, como tú lo dices, no piensen que anhelar algo está mal.
porque yo sé que en su debido tiempo Dios va a cumplir esos sueños y esos anhelos de nuestro corazón. Si tú quieres algo grande, algo material, algo lindo, algo espiritual, una relación, yo sé que Dios lo va a cumplir porque eso también son sueños y anhelos. Bueno, aunque pues retomando el tema, en The Greatest Showman, el error que comete P.T. Barnum de pronto gira más en torno a el tema de cuando estás generando y dando etapas y pasos frente a tu sueño, no puedes olvidarte cuál fue el origen, quién te apoyó y quién te dio la Mm, mano. Él encuentra un espectáculo mayor a este espectáculo que logra montar, digamos, de lo que llaman fenómenos o de personas diferentes, como la mujer barbuda, como el alto, como el que puede ujú, levantar peso, como el enano que está vestido como Napoleón, etcétera, etcétera. Y él encuentra una mujer que canta espectacular y se va de gira con ella y se empieza a olvidar de esto. Entonces muchas veces también nos pasa ese tema con Dios. Muchas veces empezamos a tocar los pasos y los caminos hacia nuestro sueño y nos olvidamos de quién nos ha apoyado mm, en ese camino que Dios muchas veces nos ha dicho, hágale, yo lo respaldo, no importa, mientras que las personas decían que no, yo te voy a decir que sí. Y esto también pasa en La La Land porque precisamente él empieza a irse de gira con una banda en la que él ingresa y empieza a dejarla a ella de lado y empieza esta relación a separarse, a separarse, a separarse, hasta el punto en el que ella eh, recibe una oferta realmente ya de lo que tiene que ver con el tema actoral y ellos tienen que separarse. Entonces, creo que uno de los elementos más importantes de entender, aparte de lo que ya les dijimos en primer caso, es que puedes soñar y tienes todo el derecho a soñar, nunca dejando de lado algo que sí es muy trascendental y es entender para qué fuiste creado. Tienes un propósito, todos tenemos un propósito, pero también tienes derecho a soñar y puedes soñar. En ese sentido, es trascendental que comprendas que si sueñas en la parte número 2 de esta etapa, te vamos a decir, no te olvides de las personas que te han dado la mm, mano. Esas personas merecen también hacer parte de tus pequeñas victorias. Es chévere que le cuentes a las personas que estás progresando. Es chévere que le cuentes a las personas, mira, a raíz de lo que tú hiciste, hoy puedo estar donde estoy. Es bueno devolverse un poco, es bueno devolverse un poco. Hay momentos en los que no es tan fácil encontrar realmente el espacio correcto para cumplir los sueños. Hay momentos en los cuales no es la persona con la que empezaste con la que vas a llegar a la meta para cumplir tu sueño, pero sí es trascendental poder llegar a mirarlo y decirle gracias, porque es que hay muchas personas que intervienen en tu sueño y en llegar a donde estás. Así que es trascendental ser agradecido. Creo que realmente es uno de los temas que más valora Dios cuando Él te envía personas que te ayudan. Es bonito que cuando llegas a la meta puedas devolverte y agradecer, porque eso es lo que menos espera la gente. Estamos en una sociedad que va tan rápido, que camina tan rápido, que no está acostumbrada esa sociedad a detenerse un momento y agradecerle a alguien por la labor que ha realizado. Quiero que me cuentes cómo, eh, primero, ellos terminan cumpliendo su sueño, el sueño que cada uno de ellos tenía. sí, sí lo logran, sí, cada uno logra el cumplimiento de su sueño a nivel profesional, Espérame, pero, espérame, espérame. En The Greatest Showman también cumplen el sueño. O sea, él también cumple el sueño, pero ahí viene el pero. Entonces, ¿cuál es el pero de tu película? pero se tiene que separar y se tiene, y cada uno tiene que seguir su camino porque o era estar juntos o era ir cada uno por su sueño. Entonces, o era alguien, alguno de ellos debía morir a su sueño para irse con él. Entonces era una decisión muy difícil. Yo creo que es una decisión muy difícil porque el amor es una conexión muy grande, es un tema muy, muy grande que a veces es tan incierto y tener que tomar tú la decisión de dejar ir a quien amas y que te apoyó tanto durante toda esta etapa de crecimiento y de conocimiento, donde nadie daba un peso por ti, es difícil, es muy difícil porque pues la convicción de tu sueño y de tu anhelo y de donde creías que debías estar era mucho más grande. Entonces yo creo que esa es la parte más difícil de esta película, cuando se dicen adiós por ir corriendo tras sus sueños. En el Gran Showman, otro de los personajes que tenemos ahí es Zac Efron. Si ustedes vieron
eso que era Disney Channel en su momento. High School Musical. Él fue el protagonista de High School Musical. Entonces, el personaje de él es el hijo de un millonario. Este hijo del millonario es el que termina, digamos, que financiando y a la larga también llevando con su fama a que más y más personas vayan al show. Y cuando Hugh Jackman, que es el protagonista, el que hace de P.T. Barnum, se va con esta cantante, él es el que asume el espectáculo. Él es el que le pone la cara a los shows que tenían montados con las personas con las que Ujú, empezaron. Les cuento que él al final también se cumple el sueño de el espectáculo que se tenía, pero cuando Hugh Jackman reconoce lo que ha pasado, tiene que devolverse y pedir perdón. Pedir perdón, hay una canción de este musical, que también es un musical que expresa lo que él está sintiendo, porque no solamente ha cometido el error de dejar las personas que creyeron en él, a cada una de estas personas que hacían parte de su espectáculo, sino que también defraudó a su familia. Entonces esta canción se llama From Now On y es una canción que relata que realmente se codió de las personas más altas, pero terminó entendiendo que lo más importante era su hogar. A diferencia de lo que pasa en La La Land, él vuelve a su hogar y es su hogar el que le permite poder entender qué es lo primordial y el cumplimiento de su sueño. Ahora, ambas perspectivas, yo no creo que en una estén errada y en la otra estén bien. ¿Por qué? Porque quiero ir a otro punto. Los sueños se cumplen de forma diferente. Hay personas que tienen el mismo sueño y cada uno llega a la meta de forma diferente. ujú, Entonces, otro punto que les queremos dejar, no te compares con los demás. Si tú estás realizando tu emprendimiento en este momento y empiezas a ver que hay marcas que existen, que ya están súper posicionadas, que ya definitivamente hacen lo mismo que tú o sientes que lo hacen mejor, llegarás a un punto en el cual empieza a meterse ese espíritu en esa sombra, ese negativismo y el enemigo termina matando tu sueño. Entonces realmente tú tienes que creer que Dios es capaz de hacer con ellos como lo hizo, pero de hacer contigo algo mucho mejor. ¿Por qué? Porque tú vas de la mano cumpliendo con tu propósito. Entonces, es trascendental dejar la comparación con la vida de los demás para entender que tu vida es única. Si tu vida es única, si Dios te diseñó con esas huellas digitales únicas, también tiene un plan único para ti y para tus sueños. No todas las personas llegan al mismo norte de la misma forma. Esto no es como el dicho que dice que todos los caminos conducen a Roma. No, acá hay muchos puntos a través de los cuales vas a poder llegar a cumplir tu sueño. Y también por el otro lado, muchos tiempos diversos. No a todo el mundo se les cumple los sueños tan rápido. Hay personas a las que les estalla de un momento a otro el sueño. Hay otras personas que llevan años y años y años trabajando en ese sueño que tienen. Entonces, quisiéramos que ustedes se lleven en el corazón el hecho de se vale soñar, es muy importante soñar, pero también es importante identificar el camino de cómo vas a llegar a ese sueño. Eh, en esa etapa quiero que cuentes, quiero que relates esa escena final no, es la más de La triste. La Land, porque, porque esa escena final Mm. es ese momento de qué hubiese pasado, sí. Ay, no, esa escena es muy dura. O sea, todas las veces que la veíamos, llorábamos y llorábamos y llorábamos. ¿Sabe? Otro tema que será por otra ocasión, el tema musical, ¿no? El tema, la banda de La La Land es impresionante porque el cierre en el piano es espectacular, que hace que eso le dé como más emotividad a ese momento donde ellos se reencuentran después de haber cumplido sus sueños. Ella ya va con otra persona. Ella llega al bar de jazz de él y él está tocando el piano, la misma melodía con la que la había conocido. Entonces, en ese momento, cuando los dos se miran fijamente, es como si hubiese un lapso sin tiempo, digámoslo así, donde te muestran qué hubiese pasado
si ellos hubieran seguido juntos en vez de haberse ido a cumplir sus sueños. Entonces nos muestran la familia, los muestran felices, con hijos, incluso ya creo que está embarazada también. Mm, o sea, digamos que era haber muerto a todo, pero haber construido un hogar y una familia y haber crecido en su amor. Entonces, ay, no sé, esa imagen, esa última escena es muy difícil, es muy cruda porque eso nos pasa mucho, ¿no? Constantemente nos estamos cuestionando qué hubiese pasado si, qué pasaría si yo no hubiera hecho esto, ¿qué pasaría? Y creo que a veces ese es el dardo más grande que nosotros tenemos en nuestra mente, es qué pasaría, cómo hubiera hecho las cosas diferentes. Ya no las hiciste, o sea, ya no vas a poder cambiar ese momento, ni la oportunidad, ni los 5 años, ni lo que dejaste hace un montón de tiempo, eso ya no va a ser cambiable. O sea, hay que vivir el momento ahora y actuar para ser diferente. Pero ya, así como decimos de llorar sobre la leche derramada, ya no podemos, ya no se puede hacer, ya eso no se puede hacer, sino alegrarse. Yo creo que sobre todo en este tema que fue una ruptura, que fue algo de sueños, yo pienso que si se reencontraron en ese momento, simplemente es, bueno, hubiese sido así, pero no fue, y alegrarse el uno por el otro de que a la vuelta consiguieron sus sueños, ¿no? Y yo creo que con esto también las personas tienen un propósito en la vida, ¿no? Cada persona que llega a tu vida tiene un algo, tiene un porqué y necesita llegar a tu vida para enseñarte algo y para retarte a ser mejor. Sí, inclusive ahorita, aunque les parezca chistoso, ahorita creo que se me prende el foco frente a cuál podría llegar a acercarse a ser nuestro próximo capítulo, porque hay una serie Marvel, en la nueva ola que Marvel ha sacado, que efectivamente se llama así, Ah, What If. ¿Qué hubiese pasado? Sí, es un arco que maneja Marvel donde dice, ¿qué hubiese pasado si por ejemplo, Wolverine fuera uno de los Cuatro Fantásticos? ¿Qué hubiese pasado si no hubiese sido el Capitán América, sino la Capitana Carter, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué hubiese pasado si Thanos se hubiera quedado con las gemas? ¿Qué hubiese pasado si... Y es cierto, de pronto esto lo podemos tocar en otro episodio, pero sí es cierto lo que tú estás planteando. Muchas veces perdemos mucho tiempo de nuestra vida pensando en qué hubiese pasado si. Y les voy a llevar a un tema muy claro. No me voy a poner a centrarme en decisiones, en etcétera, sino yo muchas veces he pensado qué hubiese pasado si yo hubiese llegado más joven a la iglesia. mm, Si yo de pronto no hubiese vivido lo que viví, sino que hubiese llegado joven a la iglesia. Muy seguramente estaría en otras posiciones en la iglesia, habría estudiado otras cosas, habría conocido otras personas, inclusive de pronto no nos hubiéramos mm, casado. O sea, cuando tú quieres alterar una situación, multiversos, como los multiversos. ¿Qué como los hubiera multiversos, pasado en otro multiverso? si tú quieres alterar una situación, tienes que alterar todo lo demás. Es así de simple. O sea, tú no puedes alterar una situación mínima sin tener que esa situación mínima tener un impacto en todas las cosas Mm, alrededor. Y te la voy a colocar muy sencilla, porque es un tema que hemos estado alargando porque no hemos encontrado el clic ideal para poder tocar el tema, pero sabemos que pronto lo vamos a tocar y es el tema de la sexualidad. Así que te voy a tocar el tema de una manera muy sencilla. Con un vaso de agua, si le echas 3 gotas de tinta, así pienses que no va a pasar nada, el agua se te va a empezar a convertir. Así mismo pasa con los que hubiera pasado. Si yo quiero cambiar un elemento de esa vida, realmente voy a tener que tener un impacto en todo lo demás. Porque solamente con esta pequeña deducción que yo les acabo de hacer, se dan cuenta que sí hay un impacto gigante. El llegar más temprano a la iglesia me lleva a cambiar de pronto mis prioridades, me lleva a cambiar de pronto las personas que conozco, me lleva a, y en tal punto ni siquiera estaríamos hablando con ustedes el día de hoy. Así que en ese sentido, en vez de estar pensando en qué hubiese pasado si, es más importante preguntarnos por qué pasó de la forma en la que pasó. Y con eso llegar a la consecuencia de por qué Dios necesitaba que pasara de esa forma. todo tiene un porqué, efectivamente, y todo tiene un propósito. Creo que la palabra lo dice, y eso yo creo que esa ha sido
mi palabra en todo este mes y es lo que el enemigo ha querido traer para destruirnos, Dios lo transforma para bien. Entonces, eso ha sido impresionante porque si tú te sientas y meditas sobre la palabra, y analizas cómo ha sido tu vida, efectivamente todos hemos cometido unos errores graves, hemos hecho cosas que posiblemente decimos, ¿cómo fui capaz de haber hecho eso? ¿Qué me pasó por la cabeza? Pero si esa situación no se hubiese dado de esa forma, no estaríamos acá. No se hubiese dado ciertas situaciones, no hubiéramos conocido ciertas personas, no tendríamos el grupo de amigos que teníamos hoy. Si yo lo ponemos un ejemplo chistoso, en nuestro parchecito de ahorita, si nosotros no hubiéramos aceptado esa invitación a una acción de gracias, no los hubiésemos conocido y no tendríamos ese combo tan increíble que tenemos. Entonces yo creo que todas las decisiones y todas esas Y en nuestras vidas, sea malo, sea bueno, a veces sean tomadas no en el espíritu, sino en nuestro impulso. Dios es tan lindo que usa esas malas decisiones para bien. Entonces, eso me parece impresionante. Y es trascendental, entonces, retomando un poco, porque como les decimos, lo vamos a explotar un poquito más adelante en otro episodio, pero retomando un poco, no le tengas miedo a soñar. Es bueno que sueñes, es bueno que tengas ideas. Dios renueva sus misericordias cada mañana y así mismo son sus ideas. Él te colocará ideas y te colocará sueños. A él le gusta verte feliz, le gusta verte sonreír, le gusta verte que te puedas desarrollar en los dones y talentos que Él te ha entregado, porque muchas veces pasa eso, muchas veces decimos, no, es que ya estoy muy viejo para pertenecer a la alabanza, pero bueno, ¿en qué más vas a poder utilizar ese don que Dios te entregó? Pero no, es que a mí me gusta hablar, pero entonces yo no tengo allá tarima, yo no soy político, yo no soy, bueno, ¿cómo puedes impactar a tu comunidad? Sueña, es bueno, a Dios le gustan los soñadores, a Dios le gustan los soñadores, pero quiero dejar también claro, a Dios le gustan los soñadores, pero también le gusta que sepan interpretar los sueños, porque no se trata de enrutar tu vida y tomar tú el control de ella, sino se trata de tú rendir tus sueños al propósito con el que Dios te ha creado. Entonces, entender que tus sueños no pueden estar por encima del propósito de tu creador. Tus sueños se tienen que alinear con él. Por eso es bonito que tú lo pongas en comunión con él y lo hables. Quiero esto, sueño con esto. Y lo más trascendental es lo más difícil. ¿Cómo? Y te pregunto, ¿cómo aceptar los no? Bueno, no es tan fácil porque no estamos acostumbrados a recibirlos no en nuestra vida, ¿no? De ninguna parte. Si me dicen no en un trabajo, me voy a molestar. Pero ese no, algo que me pasaba todos esos no en mi vida, todas esas puertas que se cerraron, me llevaron al sí correcto. Entonces, yo creo que agradecerlos no es de, no sé, abre las puertas del cielo de una forma que sobreabunda la bendición, porque lo que esperan el mundo, lo que espera todo, el universo entero e incluso el enemigo, es que tú al primer no te sientas destruido, sientas la derrota. Pero cuando tú te atreves a agradecer ese no en tu vida, después de tantos no, llega un sí tan grande en tu vida que no hubiera podido llegar si te hubieran dado el sí tan fácil. Entonces yo pienso eso y algo que me venía a la mente es que incluso los sueños nos mantienen activa la fe y nos mantienen inspirados. Si no tuviésemos sueños, pues yo creo que viviríamos una vida incluso también vacía, porque no habría por qué levantarnos, no habría como un propósito, no habría algo por lo que luchar, no habría por qué ahorrar, no habría por qué hacer tantas cosas que hacemos en nuestro día a día, pero cuando tenemos sueños, cuando los declaramos, cuando creemos que Dios los va a hacer, creo que eso es un motivador muy grande para seguir pedaleando en nuestra fe. Es trascendental que no veas a Dios como un Dios que dice, yo solamente soy feliz cuando lo veo en la iglesia, cuando lo veo leyendo la Biblia y ya, no más. De resto, yo no soy feliz cuando lo veo celebrando porque
se compró su carro, celebrando porque se compró la pinta que la niña quería tener, el bolso que quería tener, celebrando porque le fue bien en la universidad, celebrando porque pudieron pagar la cuota inicial del carro, celebrando porque su equipo de fútbol ganó. O sea, es que Dios está contigo todo el tiempo. Es trascendental que tú entiendas que el Espíritu Santo vive en ti. Y al momento en el que el Espíritu Santo viva en ti, entiendes que Él está feliz contigo, celebra contigo y vive contigo cada uno de los momentos. En ese sentido, Él va a estar feliz contigo en esas pequeñas bobadas. Mi esposa se burla de mí porque ella dice que yo cuando disfruto un plato de comida, prácticamente yo estoy como bailando mientras que estoy comiendo. Yo creo que Dios ve esas cosas y le dan risa, porque Dios, nuestro Dios, es un Dios divertido. Nuestro Dios no es un Dios castigador, nuestro Dios no es un Dios bravo, nuestro Dios es un Dios que disfruta, como ayer estábamos reunidos con el parche de amigos al que realmente amamos y queremos demasiado, y yo creo que Dios se reía en medio de estando con nosotros, Dios se reía en medio de estar disfrutando del nuevo perrito de una amiga ayer. O sea, porque ese es nuestro Dios. Dios es un Dios que le encantan los sueños de y le encanta ver que sus hijos los puedan cumplir. Pero Dios también va a ser un Dios que te va a decir, oye, ojo, eso te puede alejar, pero en nuestro poder de decisión, con el Libre. corazón roto, Ujú, Él va a permitir que tomemos las decisiones. ujú. Por eso es trascendental que cuando algo pase, no voltees a mirar a Dios como primero y decirle, es tu culpa. Tratemos de mirar quién ha tomado las decisiones. Asumámoslas porque a veces de los mismos errores pueden salir cosas grandes, siempre y cuando nosotros sepamos volver a reencauzar los sueños. ¿Cómo identifico, y ya estamos prácticamente terminando, cómo identifico yo un sueño que esté alineado con el propósito de Dios para mí y un sueño que realmente no va a aportar nada? Es más, yo les digo, hay sueños, hay una tercera categoría de sueños, unos sueños que ni fu ni fa, o sea, ni me van a alejar del propósito, ni me van a aportar nada. Luis Enrique quiere Sí, una colección de como el mío. Funkos de X o Y cosa, pues realmente eso ni me va a alejar de Dios, ni me va a aportar para el propósito de Dios, pero hagamos ese ejercicio. ¿Cómo identifico yo un sueño que sé que está alineado con el propósito de Dios? Bueno, antes de responder la pregunta, cuando tú estabas hablando hace un momentico, algo también que venía a mi mente y es tener presente que nuestras decisiones nos alejan o hacen que el sueño se cumpla más pronto. Yo creo que nuestras buenas y Wow, malas chévere. decisiones hacen que el sueño se acorte en tiempo o se alargue en tiempo, porque muchas veces Dios es tan caballeroso que permite que nosotros tomemos decisiones y eso a veces hace que nos desviemos de donde deberíamos estar. Hago el Entonces, paréntesis ahí de lo que tú hablas. Efectivamente, lo escuchábamos el día de hoy en la prédica de Henry Pavón, donde él habla efectivamente de cómo vivir las crisis. Y él hablaba, eran 11 días lo que el pueblo de Israel tenía que tardarse en salir de Egipto y llegar a la tierra prometida, pero fueron 40 años lo que ellos se ujú, tardaron caminando. ujú, ¿Por qué? ¿por Por qué? eso mismo que tú Ujú. estás diciendo. Ajá, exactamente. Entonces creo que era importante complementarlo y tener claro que no culpemos de todo a Dios. Muchas veces nosotros mismos somos culpables de que las cosas no se cumplan y no se hagan realidad. Creo que eso también es importante. Y volviendo ya a tu pregunta de qué era, que se me Que olvidó. no, no te preocupes. ¿Cómo hacemos para poder identificar, y esto para cerrar, cómo hacemos para poder identificar que un propósito está alineado que un sueño está alineado con el propósito que tiene Dios para nosotros? Bueno, llevándolo a un campo de propósito, yo pienso que está en nuestros dones y talentos, en dónde deberíamos estar, en dónde deberíamos trabajar, en dónde deberíamos usar y explotar esos dones que Dios nos dio. Creo que eso es clave. Dios usa también personas para alinearnos y llevarnos hacia esos lugares donde deberíamos estar. En mi caso particularmente, yo nunca quise ser psicóloga organizacional. Creo que eso era lo que yo más detestaba en la vida y mi sueño siempre fue ser psicóloga forense. Era mi sueño, literal mi sueño.
pero de repente todo se empezó a alinear para irme por por la psicología organizacional y estoy enamorada de esto. Creo que ese era el sueño de Dios para mi vida y me ha usado de manera sorprendente a través del rol que ejerzo y a través de la psicología organizacional. Entonces yo pienso que muchas veces también es ser sensibles y permitir que seamos usados por Dios para movernos y salir de esa cierta comodidad en donde creemos que ese es el propósito para nosotros y escuchar a las personas de autoridad y escuchar a esas personas que sabemos que nos van a dar un consejo sabio. Wow, qué play. Porque sí, efectivamente, estoy de acuerdo. Tú sabes que realmente el tema de tu sueño está alineado con el propósito de Dios cuando a través de ese sueño vas a poder compartir de él, cuando a través de las artesanías que haces vas a poder hablar de Dios, cuando a través de estar organizando esos, no sé, torneos de microfútbol que organizas en el barrio, vas a poder compartirle a los chicos de Dios, cuando llevas comida a los pobres vas a poder compartir de Dios, Ujú, cuando cantas vas a poder compartir de Dios, cuando eres parte del consejo de administración del conjunto vas a poder compartir de Dios, o cuando simplemente escuchas al vecino, a la vecina, cuando escuchas a tu compañero del trabajo, cuando realmente escuchas a tus familiares, etcétera. Cuando realmente esos sueños que se están generando en ti, esas empresas que quieres formar, esas colecciones, esas compras, etcétera. Cuando todo eso que quieres hacer te permite poder compartir de Dios, está alineado con su propósito. Y hay algo trascendental. Ahí no tienes pierde. ujú. Ahí no tienes pierde. Porque cuando tú respaldas el propósito de Dios, Dios te respalda a ti. Pero bueno, hablaremos más adelante de más temas y les estaremos compartiendo de muchas otras cosas más. Queremos agradecerles muchísimo. Queremos que sepan que seguimos trabajando en ampliar mucho más los escenarios donde van a poder escucharnos, los temas de los que vamos a estar tratando. Vamos a ampliar este tema a poder traer invitados para que hablen también con nosotros. Queremos conocer también la vida de personas que están alrededor de nosotros, que han podido generar un propósito y un proyecto de vida a través de diferentes elementos. Así que vamos a diversificar muchísimo este podcast. Queremos que nos sigan acompañando. Les enviamos un abrazo gigante. Cuídense mucho y nos escuchamos nuevamente el próximo lunes. Chao. Chao.